Saludos. Vamos a hablar en estos momentos sobre lo que es la democracia, pero principalmente el origen de la democracia, el cual se dio en Atenas hace aproximadamente 2500 años. Cuando nosotros participamos de algunas elecciones populares, por muy pequeñas que sean, como elegir presidente y autoridades en un salón de clase, o podemos hablar de elegir ya consejos y autoridades en colegios o escuelas universitarias, como lo estamos haciendo en la Universidad de San Carlos, específicamente en la Escuela de Historia. Estamos poniendo en práctica la democracia. Sin darnos cuenta, cuando somos niños en la primaria y estamos votando por un presidente, estamos poniendo en práctica un sistema de gobierno que se originó en la antigua Atenas, hace ya aproximadamente 2500 años. Cuando hablamos de Atenas, aquí podemos ver lo que es el mapa de todo lo que es Grecia o la Helade. Vemos a Atenas en esta parte de acá, en la península helénica. Era la ciudad-estado más importante de la Helade, aunque rivalizaba con lo que era Esparta. Pero cuando hablamos de cultura, Atenas era la ciudad-estado más importante. Aproximadamente hace 2500 años, en el año 500 a.C., aparece un legislador, Solón, conocido como Solón de Atenas. Él decidió en su gobierno darle más participación a lo que era el ciudadano ateniense. Ya Atenas había pasado por una serie de, de gobernantes, había pasado por una serie de tipos de gobiernos que podemos hablar de monarquía, aristocracia, oligarquía, incluso tiranía, hasta llegar a la democracia. Y fue Solón de Atenas uno de los legisladores más famosos por antonomasia, que empieza a darle participación al pueblo o al ciudadano ateniense en las decisiones de la ciudad-estado. Él comienza a organizar Atenas en 4 tribus. Estas 4 tribus tenían el derecho de nombrar a 100 representantes para conformar todo un consejo de 400, los cuales eran los encargados de ver aspectos sobre las leyes y sobre el futuro de esta ciudad-estado griega. Posteriormente aparece Clístenes, como lo podemos ver acá en la figura, y es Clístenes el que realmente desarrolla la democracia en, en Atenas, lo que posteriormente va a servir como punto de referencia para toda la cultura occidental de lo que es darle, darle el poder al ciudadano o al pueblo para que él pueda elegir y gobernar. Y en esta misma época aparecen dos palabras. La primera de ellas es isonomía, que esto significa el tener que todos tenían derecho ante la ley. Y también aparece la isegoria. Esto significa que todos tienen derecho a ser escuchados. Y en la democracia se cumplen con estas dos palabras, la isonomía y la isegoria. Todos tienen derechos y todos tienen derechos a ser escuchados. Cuando Clístenes comienza con sus reformas, la primera reforma que él hace es que las 4 tribus griegas las convierte en 10 y permite que hayan 50 representantes por cada una de estas 10 tribus, para ya no tener un consejo de 400, sino un consejo de 500. Ya las tribus son organizadas de una forma de área geográfica, no por una cuestión religiosa o familiar. Entonces así se logra más participación del ciudadano. Y tenemos lo que son el Consejo de los 500 o Bulé. También existe el Consejo
Dareopago, este consejo era el responsable de verificar y supervisar que se cumplieran las leyes que elegía el Consejo de 500. Y también tenían los tribunales. Estos tribunales eran los responsables de castigar a las personas que no cumplían con las leyes. Hasta acá nosotros podemos ver que la democracia en la antigua Atenas fue el punto de partida para generar una forma de gobernar donde se escuchara a todos los ciudadanos. Esto es algo admirable y esto es algo importante de Grecia, ya que es Clístenes el que indica que el fin de la ciudad-estado es servirle al ciudadano ateniense, es lograr esa satisfacción total del ciudadano. ¿Y cuál era la satisfacción total del ciudadano para Clístenes? La felicidad. Entonces, en resumen, podemos decir que para Clístenes el poder de una ciudad-estado era en proporcionarle a cada ciudadano la felicidad. Es un aspecto importante que ha sido un patrón a seguir por las democracias actuales, más que todo en el occidente del planeta, que después de 2500 años muchas de sus ideas siguen vigentes, como tener una asamblea, un congreso, una cámara, un poder judicial. En conclusión, los aportes de Atenas referente a la democracia fueron sumamente importantes porque es la primera vez en la historia que se ven legisladores que se preocupan porque hayan ciudadanos que participen todo el tiempo en decisiones del Estado. De lo criticable que se puede hablar de esta época de Atenas es que tenemos que saber qué era ciudadano en Grecia. Hace 2500 años, en Atenas teníamos los esclavos, los metecos, los isoteles y los atenienses. Los esclavos, por obvias razones, no eran considerados como ciudadanos, y tanto los metecos como los isoteles eran extranjeros radicados en Grecia, algunos con obligaciones de tributo, otros sin obligaciones de tributo, pero tampoco eran ciudadanos atenienses, entonces no podían participar en la política. El único ciudadano, la única persona considerada ciudadana era el ateniense nacido en esa ciudad-estado, pero con una excepción. Las mujeres no podían participar en aspectos de política. Las mujeres tenían derechos, pero tenían unos derechos limitados. Entonces, el único verdadero ciudadano ateniense era el hombre mayor de 18 años. Los demás eran excluidos para la toma de decisiones o ver el destino de la ciudad-estado. Esto es lo único que se puede criticar de la democracia antigua en Atenas, la forma en que realmente no había representación de todos los habitantes de Atenas. Únicamente teníamos o se tenía la representación, mejor dicho, de el ciudadano varón mayor de 18 años ateniense. Los demás no tenían ese derecho de participación. Entonces, ahí se perdía el derecho de ser escuchado y el derecho a ser protegido por todas las leyes. En conclusión, esto sería lo único que se podría criticar de la democracia ateniense. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.